Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Kinkakuji. Ginkakuji. Soka. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Ginkakuji, esta vez sin errores. Y después de haber visitado sitios como Ginkakuji, mierda, ahora estamos en Ginkakuji. En Kinkakuji, el templo, la verdad que pagar 400 yenes fueron, 400, Sí. no resultó tan productivo como por ejemplo Fushiminari Taisha, que es gratis. Así que bueno, tampoco hice vlog allí, pero aquí bueno, tenéis una vista maravillosa en la que se ve allí el templo, que no es de plata, o sea, el nombre también miente, pero se refiere a esto que está aquí abajo, que veis allí, la zona esa zen de arena, todo eso que estáis viendo allí. Por eso se llama Ginkakuji, porque esa zona, al ser de piedrecitas y demás, parece como si fuera de plata. Y la verdad es que el sitio es muy bonito, o sea, este merece más la pena Ginkakuji que Kinkakuji. Por lo menos a mi parecer, esto tiene una zona así de parque en la cual puedes moverte, subir y demás. Y tiene muy buenas vistas, la verdad. Este fueron 500 yenes, 100 yenes más caro. Pero la verdad que merece la pena, porque ya os digo, tenéis unas vistas maravillosas. Y bueno, la verdad que en comparación con el otro, que simplemente estaba ahí en el agua y no tenía mucho más, os dejaré fotos por aquí para que lo veáis. No sé, este me está gustando bastante. Vamos a seguir el camino ahora por allí abajo y a ver qué nos depara. Así que vamos. Ya capto. A la Siña, tú que nos estás haciendo el tour, ¿algo que puedas decir de Kinkakuji? Ah, sí, pero nunca grabamos video en Ginkakuji, ¿no? ¿Nunca grabaste? Ah, qué pena, pero no más de tomar foto de dorado, ¿no? Uy, Ah, y luego el edificio aquel que habías comentado que era Tesoro Nacional, Ah, sí. ¿qué es? ¿Cómo se llama? olvidé. algo Tokyo-ji, algo así. Tokyo-ji, Higashi Motomeru Tera. Bueno, pues hay un edificio que es... Podemos volver si quieren, ¿eh? Nada, luego, si acaso, ahora vamos a seguir por aquí a ver a dónde nos lleva. Por lo menos lo que digo, este templo, aunque sea 100 yenes más caro que el otro, merece más la pena. Ah, Tienes el paseo, el otro no era nada. sí. O sea, diste la vuelta a una rotonda, 2 fotos y hasta luego. Ya está, sí. Pero a mí me gustó. ¿El otro te gustó? También. No sé, a mí no me convenció demasiado. Yo lo que vi, para hacer fotos, muy guapo. Haces 3 fotos y ya está, no vuelves más en la vida. Mejor que en invierno, como enero, febrero. Ah, sí, ¿eh? las fotos que vimos de invierno sí estaban bonitas, porque Ajá. estaba el lago helado. Sí, pero hace frío un montón, ¿eh? Y hoy hace mucho calor. Hoy está que arde Es todo. contrario, es mejor primavera o otoño, pero... Sí, más normal. Ah, Pero de todas formas se consiguieron buenas tomas allí. toma, ¿eh? La pena es que había mucho cartel de que no se podía grabar, no se podía poner un trípode, no se puede hacer un montón de cosas. Ah, Ya, en plan, bueno, pues ala, que os den. Nada interesante. Pero bueno, por lo menos aquí tienes un buen paseo. sí. Lo han trabajado. Que hoy he bajado 2 kilos. Vale, gracias. Ah, sí. Puede ser, porque Fushiminari, ¿eh? Sudane. Primero duro ejercicio, luego aquí no pasa nada, ¿no? Ya estás acostumbrado. Julián Chacarui. Además paramos a comer ahí en un supermercado que tenían mesas arriba para comer, con lo cual venir aquí cunde, porque no te gastas el dinero en restaurantes, no es caro el templo, merece la pena la visita. Sí. Así que bien. ¿Pero ustedes fuiste en Monte Fuji o no? No, todavía no. Ah, Es una excursión que queda pendiente sí. Ay, qué lindo. y que también hay que hacer vlog. Así mira, ahí está el edificio de antes. Sí. Pero bueno, vamos por aquí. Depende de ti, volver a Ah, vamos por aquí. Daijoubu. Pero sí, hoy con todo el ejercicio que
que he hecho y lo poco que he comido, seguro que adelgazo. El propósito de las vacaciones no es visitar, no es hacer turismo, es adelgazar. Es buscar la excusa para caminar. Y luego aquí Emi-chan, en su intento de parecer más japonesa, pues se compró los manguitos esos que lleva puestos. Sí, en realidad son prácticos, ¿eh? Porque sí se siente fresquito. Wow. Sientes fresquito, o sea, Claro. es como ponerte un burka y ser musulmana, que no tienen calor, Yo a pesar de que todo el mundo lo piense. Yo pensé que iba a quemarme, pero en realidad se siente fresco. Por eso es que a los japoneses me gustan. Está, no más fotos, ¿o no? ¿Hay fotos? No, yo creo que Suficiente. sí, tomé las fotos por delante, que es por donde se ve el jardín y demás. Vale. Pero está bien, Voy al baño. muy bien. Y ahí se va sin ya. Bueno, ¿algunas palabras de aquí? Estoy cansadísima, pero me gustó todo. Mira, un bosque de bambú. Y qué nunca bonito. encontré el mono. Ya, no hubo monos en el otro templo. Aquí tampoco había carteles, así que no había monos en general. Harto mosquito. Sí, es los únicos animales que hemos visto, mosquitos. Y fueron todos para ti, por suerte. Sí, porque solamente a mí me picaron, a ti no. Porque tú tienes la sangre muy dulce. Y bueno, zona de relax. Y yo creo que aquí acabaremos en la tienda de recuerdos, a ver qué hay. Madre mía, qué pelos que debo de tener. Pues nada, vamos a quitar esto y ahora estamos solos aquí. Este vlog es cortito. Tenéis fotos de Ginkakuji, tenéis vídeo de Ginkakuji, oro y plata. Y que sepáis que aquí están basados los templos que aparecen en los Pokémon. En Pokémon Oro y en Pokémon Plata, de hecho. Por eso se llaman así, aparte. Está la torre quemada donde se supone que estaba Ho-Ho, pues sería el templo de oro. Que un monje loco pues decidió incendiarlo y bueno, luego se tuvo que reconstruir, etcétera, etcétera. Podéis investigar un poco sobre estos dos templos, os lo recomiendo. La visita especialmente os recomiendo este, el otro no mucho. Podéis verlo en fotos y poco más, os podéis ahorrar el viaje y la entrada. Pero este Ginkakuji, el de plata, está guapo, está decente, mejor que el otro. Y nada, hasta aquí el vlog de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribíos si no lo estáis y compartirlo para la gente que no puede viajar a Japón o que está pendiente de visitarlo, por lo menos que tenga una referencia de lo que se va a encontrar. Ahora no tengo ni idea de dónde iremos, no tengo ni idea de qué hora es tampoco ahora mismo porque no tengo el móvil encima. Pero vamos a ver si vemos otro templo. Así que nada, nos vemos en el próximo. Bye.